En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La armadura de Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. La palabra de Dios dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos enseña un principio poderoso. Si pertenecemos a Dios, Él no permitirá ningún dardo del maligno toque nuestras vidas que no somos capaces de apagar, y en cada tentación Él permanecerá fiel a nosotras y proveerá una forma de resistir. Solo que no debemos ceder al pecado. Amadas, tenemos poder a través del Espíritu Santo para obedecer a Dios en cualquier circunstancia. Bendiciones, amadas hermanas. Las saludo, deseando estén siendo edificadas con esta serie. Rápidamente menciono lo estudiado anteriormente, con el propósito de recordar y, si es posible, memorizar, ya que es una base fundamental conocer cada pieza de la armadura, su significado y cómo usarla. Entonces, había dicho que el cinturón de la verdad representa la honestidad y la integridad. La coraza de justicia simboliza la rectitud y la justicia. El calzado del Evangelio representa la disposición para compartir el mensaje de salvación. El escudo de la fe nos protege contra las flechas del enemigo, dudas, temores, etc. El yelmo de la salvación representa la esperanza y la seguridad eterna. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da poder y autoridad. Y por último, como soldados de Jesús, nos preparamos para la batalla, nos ejercitamos poniéndola en práctica para fortalecernos, aceptando órdenes de nuestro Señor a través de la oración. Estas piezas de la armadura están disponibles, solo hay que tomarlas y no de cualquier manera, sino viviendo una vida íntegra en santidad, llenas del Espíritu Santo para poder resistir la batalla con firmeza, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, no es casualidad que Pablo empiece hablando de la familia antes de mencionar la armadura de Dios. Toda la Escritura tiene propósitos. Como sabemos, la familia es la primera institución creada por Dios y es la columna vertebral de una iglesia. Escuché decir que cuando hay familias fuertes, habrá iglesias resistentes. El enemigo desea desbaratar esta institución. Él no quiere que haya sujeción de la esposa con el esposo, que el varón ame a su esposa y que los hijos obedezcan a sus padres. Destruyendo la familia, deshaciendo los hogares, lo que hace es crear el caos, una sociedad completamente alejada de Dios. Y por eso la importancia de esta armadura, porque es una batalla que tenemos que lidiar todos los días, los 365 días del año, 24/7. Amadas, resistamos a los ataques con la ayuda de Dios para que la familia permanezca firme a pesar de los dardos de fuego del enemigo. A veces tenemos luchas que no podemos pelear porque no es nuestra batalla, pero sí podemos pedir ayuda a nuestro Señor para que podamos resistir en los días difíciles. Él tiene cuidado de nosotras y sobre todo el control de todas las cosas.
A veces la batalla pertenece al Señor, como en el caso de Moisés, cuando estaba siendo perseguido por los egipcios, y Dios le dijo que avanzara, que dé el paso de fe, y el resto lo haría el Señor. En Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y así fue. Moisés dio el primer paso de fe y las aguas del mar se abrieron, y el resto de la historia ustedes ya la conocen. Amadas, Él es quien lucha por nosotras. Solamente con su palabra y en su poder hay victoria. Pero además, como ya hemos visto, el enemigo tratará de poner en nosotras tentaciones en todo ámbito, ya sea en el matrimonio, en las relaciones personales y aún en la congregación. Pero tenemos a Jesús, que es nuestro mejor ejemplo para resistir la tentación en la batalla espiritual. Te invito cuando puedas a ir a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11 y mires cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás cuando fue tentado en el desierto. Cada tentación lo combatió con las palabras escrito está. La palabra del Dios vivo es el arma más poderosa contra las tentaciones del diablo. Una cita bíblica adecuada sería lo apropiado para cada tentación y no usar el nombre de Jesús como palabra mágica. Sé que su nombre tiene poder, pero hay que saber dónde y cuándo mencionarlo. El nombre de Jesús no es un encantamiento mágico que hace que los demonios huyan de delante de nosotras. Los 7 hijos de Seba son un ejemplo de lo que puede suceder cuando la gente presume de una autoridad que no se le ha dado. Atenta a esta historia que leeré a continuación. En Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 16 dice: Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, incluso el arcángel Miguel no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que dijo: El Señor te reprenda, en Judas capítulo 1, versículo 9. Por eso, amadas, les digo una vez más que resistamos al enemigo, sus tentaciones, porque Él nos ofrece, como así decirlo, el plato lleno de delicias, pero no nos obliga a comerlo. Si sabemos que nos hace daño, peca el que de su propia carne es tentado. Cada día lidiamos con una batalla. Hay veces que está en nuestra mente, contra las emociones, la carne, con mi espíritu, disputando entre lo bueno y lo malo, y otras ocasionado por Satanás. Tenemos 3 enemigos que debemos saber: Satanás, el mundo y la carne. Por otro lado, Satanás ni siquiera tiene poder para hacernos la guerra y hacernos caer. Lo que nos derrota muchas veces es el pecado. Amadas, si vivimos en la carne, hay terreno para que el diablo pueda operar. Le damos un espacio y acceso para obrar con autoridad. Pero si estamos viviendo en el Espíritu, este no nos puede tocar. Y por eso, las Escrituras nos da una estrategia, y es no dar lugar al diablo para que Satanás no gane ventaja. Y además, la carne tiene que menguar para que Cristo crezca y el maligno no nos toque. Recuerda lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recordemos a Pablo lidiando su propia batalla y la describe en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 20 y 23. Y dice así: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto no quiere decir que Pablo practicaba el pecado, pero sí demuestra que aún hay una lucha entre la nueva naturaleza y el viejo hombre. Hermanas, el atractivo de los placeres de este mundo es muy fuerte, pero Dios quiere que le seamos fieles. Cuando vamos tras los placeres de este mundo, nos hacemos adúlteros en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo resistimos cada día a las batallas? Primero debemos de saber que no podemos vencerla por nuestra propia cuenta. Sin embargo, he aquí lo más extraordinario. Tenemos su gracia para vencer cada batalla con humildad ante Dios y no con prepotencia y orgullo. En Santiago capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estos son unos versículos poderosos que he recitado muchas veces cuando me he sentido bajo ataque por miedo o desánimo. Pero no tan amadas, una vida en obediencia y santidad ante los ojos de Dios y en humildad hará que el enemigo huya de nuestro entorno. Estas son promesas maravillosas que vale la pena aprenderse de memoria. Y en segundo lugar, de cómo resistir esta batalla, y es que no podemos luchar de cualquier manera. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos da una pauta en el versículo 8 de Santiago 4, y dice así: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No es bueno pensar que podemos vivir una vida santa y conservar un poco de pecado en nuestra vida. Debemos también purificar nuestra vida interior y dejar de jugar en ambos equipos y postrarnos de rodillas ante el Maestro. Ten la seguridad que si vivimos como Dios nos manda, estaremos listas para manejar sabiamente cada lucha interior y exterior. ¿Sabes, amada? Ponernos de rodillas es la manera de ponernos de pie firmes ante las artimañas del diablo. De rodillas es la posición de oración como parte de la preparación espiritual para tomar posición con firmeza a esta batalla. De Él viene nuestra ayuda. En Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es una herramienta poderosa porque es una interacción con nuestro Dios supremo y comandante, de quien recibimos gracia, guía y muchas veces nos proporciona sus planes y estrategias para ponerlo en práctica. Tenemos que hacer un hábito este método en forma de disciplina, diría yo, y establecer un tiempo regular para la oración, y el resultado será fortalecimiento de nuestra fe y claridad de los momentos de confusión, dudas o temores. Tenemos que pelear y resistir esta batalla de la fe, llenas del Espíritu Santo y la oración como nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 13. Y dice así: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración será respondida, pero sin embargo, estas promesas no significan que nunca más tendremos problemas. Al contrario, Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero la clave de esta declaración se encuentra en la victoria de Cristo. Entonces, amadas, estemos alertas, ya que la vigilancia es crucial. Estar atentas a las señales de ataque del enemigo es esencial para poder resistir. También practicar el discernimiento para distinguir cada batalla, si viene de Satanás, del mundo o de la carne. Esta batalla espiritual es un proceso continuo que requiere dedicación, conocimiento, respondiendo al enemigo con fe y autoridad de la palabra de Dios. Hermanas, la resistencia no solo implica defensa, sino también un compromiso activo con el crecimiento espiritual y la búsqueda de lo divino. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mantener una fe firme en que Dios está presente es más poderoso que cualquier adversidad. Recordar las promesas divinas puede proporcionar esperanza y fortaleza y plena confianza en Dios, y un día estaremos satisfechas y poder decir como Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amadas, hasta aquí el mensaje de hoy. Espero puedas aprender a resistir con fortaleza y fe. Las espero en nuestro próximo encuentro con esta serie, La armadura de Dios. Resistir la batalla es la clave para perseverar diariamente fuertes en fe, y el enemigo huirá. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.